Transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión y para aquellas emisoras privadas de radio y televisión que deseen participar de esta emisión directamente desde el despacho del Presidente de la Nación en la Casa de Gobierno. Acompañado por los ministros de Economía, doctor Bernardo Grispun, el consultor de la Presidencia, doctor Raúl Prebisch, el ministro de Salud Pública y Acción Social, doctor Aldo Neri, el ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Roque Carranza, el secretario general de la Presidencia, doctor Germán López, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Antonio Mucci, el presidente del Banco Central, doctor Enrique García Vázquez, y el secretario de Planificación, doctor Juan Zurril, habla al país. A continuación, el presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. En días recientes, eminentes estadistas extranjeros que vinieron a reconfortarnos con su presencia en el comienzo de una nueva democracia argentina, no alcanzaban a comprender lo que en nuestro país había pasado. Un país con ingentes recursos agrícolas y gente desnutrida. Un país con un enorme potencial económico, con brazos parados y máquinas ociosas. Un país en que el ingreso medio por habitante es hoy inferior al de 1970 y en donde se desenvuelve un proceso socialmente desintegrador de hiperinflación. Gran perplejidad de nuestros visitantes frente a estas cuestiones, pero también fuerte impresión de vitalidad popular, de un nuevo horizonte que se abre, un horizonte de esperanzas y exaltación nacional de donde surge la firme voluntad para superar esta profunda crisis argentina. Nuestro pueblo es consciente de las dificultades, pero también es consciente de su decisión de superarla. No defraudaremos esas esperanzas. El país puede salir del serio atolladero en que se encuentra. Y solamente por el esfuerzo colectivo, por el empeño solidario de los argentinos, inspirado en claros conceptos de equidad social. ¿Cómo nos proponemos hacerlo? Iniciamos hoy una batalla para derrotar a la inflación y reactivar la economía. Quisiera explicar el significado del programa de acción que iniciaremos sin demoras. Un programa, lo quiero decir, que exige sacrificios de todos, según sea su capacidad para hacerlo. No hay otra alternativa. El país se ha acostumbrado a convivir con la inflación, pero el costo económico y social es cada vez mayor y sus consecuencias son previsibles. El desborde inflacionario compromete gravemente el proceso de democratización y el destino histórico de la nación. El esquema que perseguimos para superarlo es muy simple, pero de ejecución laboriosa y compleja. La creación desmesurada de dinero nos ha conducido a esta hiperinflación que tiene su fuente principal en el déficit del Estado. Esto hace subir los precios y alimenta persistentes expectativas inflacionarias. A su vez, el alza de precios eleva el interés del dinero a tasas fantásticamente elevadas que acentúan la pugna distributiva. Esto es lo que hay que atacar primero con gran firmeza y decisión. Se ha pretendido eludir este problema del déficit acudiendo a una fórmula nefasta de monetarismo. Consiste en la pretensión de contrarrestar esa creciente emisión de dinero de origen fiscal
restringiendo la creación de dinero para la actividad privada. Los resultados están a la vista: contracción de la economía, desempleo, subempleo y deterioro del salario real. Nos apartaremos radicalmente de esta superchería monetarista. Atacaremos el déficit y simultáneamente, y no después, quiero subrayarlo, reactivaremos la economía, preparando así el camino de un vigoroso desarrollo. ¿Cuáles serán los efectos inmediatos de la reducción del déficit? Muy importantes para toda la economía y sobre todo para corregir la distribución regresiva del ingreso que ha ocurrido en estos largos años de frustración. Las tasas de interés suben cuando la inflación se intensifica y suben los precios. No es posible evitarlo con manipulaciones monetarias o controles cambiarios. Solo cabe hacerlo bajando el déficit hasta su desaparición, a fin de reducir el ritmo del ascenso de los precios y de las tasas de interés. ¿Por qué es importante bajar las tasas de interés? Porque al hacerlo disminuyen correspondientemente los costos financieros de las empresas, que son exorbitantes. Esto constituye un objetivo inmediato del gobierno: hacer descender los costos financieros a fin de ir mejorando los salarios reales. De esta manera, la elevación de los salarios reales no aumentará los costos, sino que se hará aprovechando el margen que deja en las empresas el descenso de las tasas de interés. Vamos a bajar el déficit y bajaremos consecuentemente las tasas de interés. Otra de las lecciones que hemos aprendido en estas vicisitudes argentinas es que no es posible mejorar persistentemente el salario real o los beneficios sociales con aumentos nominales de salarios que de inmediato se trasladan a los costos de producción y correlativamente a los precios, lo que torna ilusorios esos aumentos. Por eso damos significado primordial a la reducción del déficit hasta extirparlo completamente. De esta manera, pondremos en marcha una política de ingresos que integra a la vez una política de salarios y de mejora en la educación, la salud y la vivienda, de precios y de acumulación de capital reproductivo. Pero no es eso solamente. La reactivación hará también bajar los costos operativos de las empresas, gracias al mejor aprovechamiento de su capacidad. Esto les permitirá aumentar sus ganancias y afrontar las mayores cargas resultantes del esfuerzo progresivo del equilibrio fiscal y absorber el efecto de los incrementos salariales. Habrá mayores cargas fiscales, pero las repartiremos con más equidad. La equidad ha desaparecido casi totalmente del sistema tributario. Es indispensable establecer la progresividad del impuesto y además, y esto es muy importante, percibir correctamente los impuestos, persiguiendo eficazmente la evasión, que ha adquirido proporciones extraordinarias. Se ha desintegrado el sistema fiscal y tendremos que restablecerlo sobre bases eficientes, lo cual es además factor imprescindible y complementario de la equidad. La reactivación de la economía contribuirá a ampliar la recaudación tributaria, facilitando reajustes que favorezcan a los grupos sociales desprotegidos. El gasto público es también materia de gran preocupación. Ha crecido donde no debiera y ha disminuido en donde hubiera sido indispensable acrecentarlo. Estamos empeñados en disminuir gastos militares y otros gastos prescindibles, precios exagerados de bienes y servicios que compra el Estado y gastos innecesarios en divisas que van en desmedro de la producción nacional. Así mejoraremos el gasto social en salud, educación, vivienda y alimentación.
Esta recomposición del gasto podrá realizarse tanto mejor cuanto más avance la reactivación de la economía. Con estos reajustes de gastos y tributos tenemos el propósito de que el déficit fiscal equivalente al 14% del producto a fines de 1983 se reduzca al 4% a fines de 1984. Somos conscientes de las dificultades que conlleva el logro de tal objetivo, pero empeñaremos nuestro esfuerzo en su concreción. Hay que encarar esto con perspectiva de más largo aliento. La reactivación, con ser apremiante, es solo el punto de partida de una política de desarrollo sostenido a la que se compromete el Gobierno. Esperamos que la reactivación haga crecer el Producto Global, por lo menos en un 5% en el año que va a iniciarse. El crecimiento inicial será más bien modesto y frente a las expectativas de la población habrá que desplegar un gran esfuerzo para crecer más aceleradamente, principalmente en los próximos años. Estamos firmemente decididos a erradicar el desempleo y el subempleo, visible u oculto, y contar con más y mejores recursos de redistribución a medida que se avanza. Desarrollarse más en forma sostenida requiere elevar el ahorro de la población y orientarlo hacia la inversión productiva. Para redistribuir más equitativamente el fruto del esfuerzo colectivo hay que invertir más. Este me parece un punto de primordial significación en una política de ingresos tendiente a mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestro país. Creo que en esta materia la participación del trabajo en el ahorro y en la inversión en capital podrá y deberá alcanzar crecientes dimensiones como parte integrante de una política de ingresos de gran y profunda inspiración social. La reactivación de la economía, así como su desarrollo ulterior, requieren una cuidadosa política de expansión crediticia. En vez de restringir el crédito, habrá que expandirlo en la medida necesaria para que las empresas acrecienten su capital de trabajo y amplíen su nivel de producción. Se trata, pues, de una expansión no inflacionaria, pero que podría llegar a serlo si no se aplican normas estrictas. Para evitarlo, consideramos indispensable contener el alza de los precios. Esto es necesario para evitar las expectativas inflacionarias que tanto y tan perturbadoramente se han generado. La expansión del crédito a la actividad privada debe acompañar al crecimiento de la producción, sin excesos que comprometan, pues, la política antiinflacionaria. Esto no será tarea fácil, pues se ha debilitado el sentido de responsabilidad en la actividad bancaria y se ha relajado el control del mercado financiero. El Banco Central se empeñará desde ahora en restablecerlo, promoviendo además el saneamiento del sistema. El Estado no se hará cargo de pérdidas ajenas por imprudencia o por abusos operativos. El Banco Central ejecutará una reforma financiera adecuada a las exigencias de este crítico momento. La limitada disponibilidad de divisas nos lleva a mencionar ahora el problema de la deuda, que tanto y tan justamente nos preocupa. El país hará frente a los compromisos legítimos, por más que hayan sido irresponsablemente contraídos. Respetaremos la continuidad jurídica del Estado, pero no aceptaremos condiciones abusivas ni la pretensión de que apliquemos políticas recesivas. Se necesitarán
plazos más amplios y, desde luego, reajustes de intereses. Creo que ahora se comprende en el exterior que no se podrá seguir con arreglos de pagos de intereses que acrecientan la deuda, puesto que no se puede seguir abonándolos a expensas de importaciones esenciales. Este es un problema, queremos subrayarlo, eminentemente político, tanto por su origen como por su naturaleza, y como tal debe ser considerado por los gobiernos de los países acreedores, ya que él supera los intereses particulares de unos y otros. Es también un problema político porque su solución correcta y definitiva depende en gran medida de la recuperación del comercio internacional. No es este solo un problema de hoy, sino sobre todo de los próximos años. La elevación del ritmo de desarrollo permitirá el pago de la deuda. Requiere una sostenida expansión de las exportaciones, lo que depende fundamentalmente, por un lado, de la eficacia de nuestro esfuerzo, pero por otro, de la receptividad de los países industriales que no pueden discriminarnos en el comercio exterior. Habrá que combinar todo ello con una política de producción de bienes necesarios para nuestro desarrollo. Es necesario sustituir importaciones para acelerar este desarrollo, sobre todo porque las exportaciones, a pesar del esfuerzo que vamos a realizar todos los argentinos, no serán suficientes en un primer momento para responder a nuestras crecientes necesidades. Y habrá que hacerlo en concertación fundamentalmente con otros países de nuestra América Latina para superar la estrechez de los mercados nacionales. Reforzaremos así el objetivo político de integración latinoamericana que constituye uno de nuestros empeños prioritarios. Esto concierne al plan de desarrollo que estamos comenzando a elaborar, pero no podríamos omitir su mención al explicar los lineamientos básicos del programa de acción inmediato. Iniciaremos una política de ingresos en el marco de una concepción del desarrollo que reivindica el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Con este motivo y a manera de emergencia, enviamos al Honorable Congreso un conjunto de leyes que persiguen el logro de esa finalidad. Entre ellas, me permito destacar la ley por la que se restablece el salario mínimo vital y móvil y aquella que establece el pago del aguinaldo sobre la base de los salarios de los meses en que éste se abona. Estos dos proyectos, junto con el aumento de remuneraciones anunciado y la modificación en las asignaciones familiares, son una primera respuesta y sabemos que no es del todo satisfactoria a las necesidades más imperiosas de los trabajadores, teniendo en cuenta que no deberán ser trasladadas a los precios según las disposiciones adoptadas últimamente. A la vez, propiciamos una modificación a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional y al régimen del Fondo Nacional de la Vivienda, que dará base real a un programa de vivienda popular que implica nuestro compromiso de aumentar en un 50% durante 1984 tales construcciones. Enviamos también el proyecto de ley del Plan Alimentario Nacional. Esta iniciativa encuentra la necesidad de sanción en la grave situación que exhibe el estado de carencia alimentario, a que han condenado a grandes sectores de la población las políticas antipopulares ejecutadas años atrás. El propósito del Programa Alimentario Nacional es paliar la emergencia aguda que padecen las familias carenciadas, especialmente en las que existen mujeres embarazadas y niños, mediante la entrega de alimentos.
El cumplimiento de este objetivo se efectuará a través de mecanismos que fortalezcan la relación familiar y el vínculo madre-hijo, de modo de asegurar la expresión solidaria de todo el pueblo argentino. La financiación de estas iniciativas y la necesidad de reducir el déficit a que me he referido antes hace necesario un sistema impositivo que provea suficientes recursos al Estado mediante impuestos equitativos que graven a quienes poseen capacidad tributaria y eviten que ellos recaigan sobre todo en el consumo popular. A tales efectos, enviamos también al Honorable Congreso un conjunto de modificaciones a las leyes impositivas con el objeto de darle sentido a los impuestos progresivos que deben recaer por definición sobre el conjunto de rentas y patrimonios de las personas y no como hasta el presente que solo lo hacen sobre sus expresiones parciales. Se buscará asimismo que los impuestos sobre el consumo graven aquellos de naturaleza suntuarias o prescindibles, reduciendo los que recaen sobre los consumos populares. Propiciamos en este sentido reformas a la Ley de Impuestos Internos, a la vez que se elimina en el impuesto al valor agregado el gravamen sobre medicamentos y alimentos. La gravísima crisis sufrida por el sistema financiero reclama medidas de fondo para superar las debilidades que se advierten y lograr así la existencia de entidades consolidadas que puedan servir eficazmente al cumplimiento de las metas trazadas en materia de política económica general y en particular la monetaria, la cambiaria y la crediticia. Los últimos años han mostrado que la actividad financiera quedó colocada al margen de proyectos nacionales y de la satisfacción de las necesidades del público y especialmente del ahorrista. El costo que esto significó es bien conocido por todos. Es voluntad del gobierno ejercer los medios de control necesarios para reencauzar la actividad bancaria y financiera y la confiabilidad en estas instituciones. A ese fin es necesario acudir a la sanción penal. A fin de obtener los resultados esperados, se ha decidido proyectar, entre otras medidas, un nuevo sistema de prevención penal orientado a la protección directa del sistema financiero y bancario e indirectamente a la tutela del patrimonio nacional. Para que los trabajadores se integren y participen efectivamente en la consolidación de las transformaciones económico-sociales que estamos propiciando a través de sus organizaciones, también enviamos al Honorable Congreso el proyecto de ley de reordenamiento sindical. El país necesita un sindicalismo sano, ordenado democráticamente de abajo hacia arriba, hundiendo sus raíces en las bases y en el interior del país, que sea expresión genuina de la voluntad de los trabajadores, sin las deformaciones que históricamente ha producido la intromisión del Estado y de los partidos políticos y de los empleadores. Los sindicatos deben ser normalizados democráticamente con la mayor rapidez, pues para que un Estado de Derecho sea plenamente democrático, sus trabajadores deben contar con un aparato sindical igualmente democrático, fuerte, de representatividad indiscutible, para que así puedan enfrentar el gran desafío que les plantea la actual grave situación socioeconómica mediante una participación activa y creciente. Derechos humanos, libertades esenciales del individuo, solidaridad colectiva y participación popular para superar la crisis e iniciar el proceso de desarrollo y la distribución equitativa de sus frutos son clara expresión de principios éticos fundamentales que se desenvuelven y avanzan en el curso progresivo de la democratización. Son los principios que guiarán la acción de gobierno,
y en particular la asignación de esfuerzos y sacrificios a quienes pueden hacerlos y justicia plena y reparación social en la distribución de los beneficios del desarrollo. Niego la validez moral de ciertas concepciones económicas inspiradas en doctrinas o en conceptos dogmáticos que la experiencia ha vuelto repudiables y que pretenden aislar la economía de esos principios éticos. Gravísimo error que no cometeremos. Se dice y se repite con insistencia que en la gestión económica tiene que imperar la racionalidad. Lo admito, pero solo concibo una racionalidad al servicio de grandes objetivos éticos, de objetivos éticos absolutamente irrenunciables. Se ha escuchado la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Desde su despacho en la Casa de Gobierno, transmitieron hasta aquí LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV, Canal 7, para todas las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión y para aquellas emisoras privadas de radio y televisión que dispusieron participar de esta emisión, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus programas respectivos.